El hiperandrogenismo es una enfermedad provocada por el exceso de la síntesis o acción de andrógenos que genera cambios en la función y apariencia del cuerpo humano, tanto en hombres como en mujeres. A lo largo de la historia han existido casos de hiperandrogenismo. Podemos recordar, por ejemplo, las mujeres barbudas que eran una atracción en los circos durante el siglo XIX y parte del XX. Una mujer remarcable en la historia fue Sarah Cannon Taj et-Salameh, nacida en 1883. Fue la hija del Shah de Persia de aquel entonces y fue una activista feminista que apostaría por una indumentaria occidental y fomentaría la igualdad en la sociedad de Oriente Medio. Considerada también un gran símbolo de belleza por sus cejas pobladas y juntas y su bigote por la sociedad persa de aquel entonces. En el cuerpo humano existen hormonas encargadas principalmente de estimular los caracteres sexuales, aunque no es su única función. Ambos sexos sintetizan andrógenos, estrógenos y progestágenos. En el sexo masculino existen y predominan los andrógenos como la testosterona, proveniente de los testículos, o la androsterona, proveniente de las glándulas suprarrenales. En las mujeres predominan los estrógenos y progestágenos. Estas hormonas actúan a nivel de genitales, piel, músculo, hueso e hígado, por decir algunos. ¿Cómo se producen los andrógenos? Primero, los andrógenos pertenecen a un grupo variado de hormonas llamadas hormonas esteroideas, que tienen como molde el colesterol. La androsterona es sintetizada en la glándula suprarrenal junto con el cortisol. En las gónadas, tanto ovarios como testículos, se sintetizan estrógenos en forma de estradiol, así como los andrógenos en forma de testosterona o dihidroxitestosterona, su forma más fuerte. El testículo sintetiza en su mayoría testosterona, pero también es capaz de sintetizar estrógeno, dado que es necesario para las funciones del cuerpo humano. Lo mismo pasa con el ovario, que también puede sintetizar testosterona, pero en menor medida. Existen dos ejes implicados en la producción de andrógenos: el eje hipotálamo-hipófisis-gónada y el eje hipotálamo-hipófisis-glándula suprarrenal, que se activan para la diferenciación sexual del embrión durante el desarrollo, dependiendo de su información genética. Esto va a desarrollar los primeros caracteres para ver si es niño o si es niña. La síntesis excesiva fetal o en la infancia de andrógenos genera muchas alteraciones de los caracteres físicos y principalmente sexuales, tanto de mujeres como de hombres. Durante la pubertad, se produce una reactivación del eje hipotálamo-hipófisis-gónada, cuando se genera una secreción pulsátil de la hormona liberadora de gonadotropina en el hipotálamo, que estimula a su vez la secreción de hormona luteinizante. Esta va a estimular la secreción de andrógenos en las gónadas. Los andrógenos provenientes de las glándulas suprarrenales, localizadas en la parte superior de ambos riñones, son estimuladas por la hipófisis a través de la hormona adenocorticotropa, hormona de crecimiento, y prolactina. En el hiperandrogenismo, estos sistemas se estimulan de manera excesiva por diversas causas. Y ahora la pregunta más común: ¿por qué se genera el hiperandrogenismo? Las causas de esta enfermedad son multifactoriales, es decir, que existen múltiples razones por las que se puede presentar, como pueden ser factores genéticos, efectos secundarios al sobrepeso u obesidad, efectos secundarios de algunos medicamentos, etc. Pero no se espanten, en el 70% de los casos, los factores genéticos serán primordiales para el desarrollo de esta enfermedad. Sin embargo, siempre es importante destacar que los factores ambientales pueden ser un detonante de su desarrollo.
En el hiperandrogenismo de origen suprarrenal se presenta la hiperplasia suprarrenal congénita, que son un grupo de enfermedades genéticas que resultan de alteraciones en las enzimas o proteínas involucradas en la síntesis de hormonas esteroideas que provocan un aumento de andrógenos suprarrenales. Esta se puede presentar antes del parto, en bebés, niños y en adolescentes de manera poco frecuente. También tenemos la resistencia a glucocorticoides, que representan la pérdida de función por una alteración genética del receptor de glucocorticoides en los tejidos diana, impidiendo la acción de estos a niveles normales. Esto genera un aumento de la secreción de adenocorticotropina por la hipófisis como compensación a la falta de acción de estos, generando un aumento de cortisol y un aumento consecuente de los andrógenos. Aunque son raros los casos en la infancia, también existe hiperandrogenismo por tumores suprarrenales productores de andrógenos, donde existe una secreción de andrógenos sin control de parte del eje hipotálamo-hipófisis. Ahora bien, el síndrome de Cushing, que puede ser por administración de glucocorticoides como medicamento, ejemplo, betametasona, o por síntesis propia, que puede ser dependiente de adenocorticotropina de la hipófisis o independiente de esta. Esto genera principalmente un exceso de cortisol, que provoca una ganancia de peso, disminución en la velocidad de crecimiento, pubertad retrasada, cambios en la personalidad, principalmente depresión, hipertensión y estrías cutáneas. Sin embargo, puede presentarse también un exceso androgénico secundario, en el cual se presenta un aumento en el crecimiento del vello corporal, acné e irregularidades menstruales. Este último suele ser común en niños y adolescentes. Luego, tenemos el hiperandrogenismo de origen ovárico. Primero, mencionaremos al síndrome de ovario poliquístico, que es una enfermedad predominante en la adolescencia, por los cambios hormonales que existen en este periodo. Es una alteración multifactorial de causa genética, ambiental y predispuesta en patologías como la obesidad. Es, por decirlo así, un círculo vicioso, generando el exceso de hormona de crecimiento y de hormona luteinizante. La hormona del crecimiento y el factor de crecimiento similar a la insulina generan una insulinoresistencia. Esta impide que la glucosa pueda ser aprovechada por las células, por lo que el cuerpo tiene que optar por degradar la grasa para obtener energía. Así, los lípidos en forma de colesterol viajan a través del torrente sanguíneo y llegan a los ovarios, donde es estimulada la síntesis de andrógenos, estimulando también un exceso de hormona luteinizante generado por el hipotálamo, provocando defectos en las células foliculares que provocan los quistes característicos en la superficie ovárica. Así como en las causas suprarrenales están presentes las causas tumorales por secretores de andrógenos, también se presentan de origen ovárico. Los tumores ováricos derivan de las células germinales, o en el caso de los niños, de las células de Leydig. En el caso de ambos, se generan niveles de testosterona aumentados, esto provocando una virilización rápida en las niñas y niños pubertad precoz. Como se mencionó anteriormente, existen otras causas poco comunes, pero igualmente importantes de mencionar, como es el caso de la acromegalia y el gigantismo. La acromegalia y el gigantismo son enfermedades donde existe un aumento de la hormona de crecimiento y sus homólogos. La diferencia es la edad de aparición, siendo la acromegalia en adultos y gigantismo en niños y adolescentes. El factor de crecimiento parecido a insulina 1
se presume que es la hormona generadora relacionada con el hiperandrogenismo, apoyado igualmente con un cuadro de insulinoresistencia parecido al del síndrome de ovario poliquístico. Esto genera un aumento de los andrógenos circulantes, que además de presentar los signos y síntomas de hiperandrogenismo, cursan con un aumento del tamaño de los tejidos blandos y problemas metabólicos como diabetes mellitus tipo 2. En estas imágenes podemos apreciar al Gran Khali, que es un luchador de la WWE que fue campeón mundial, que puede apreciarse que tiene un gran tamaño y todos los signos del hiperandrogenismo junto con la acromegalia. Otros casos que pueden presentarse pueden ser por la hiperprolactinemia. Esta es una enfermedad en la que la persona tiene un nivel más alto de lo normal de la hormona prolactina en sangre. La función principal de la hormona prolactina es estimular la producción de leche materna tras el parto, por lo que un alto nivel de prolactina es normal durante el embarazo y en otras condiciones como lo es el estrés. Sin embargo, si existe un aumento en la secreción de prolactina por parte de la hipófisis que no sea bajo condiciones normales, se estimula una síntesis excesiva de los andrógenos, principalmente de origen suprarrenal. El hiperandrogenismo presenta diferentes manifestaciones clínicas, dependiendo de la causa ya antes mencionada y la edad del paciente. En la etapa prenatal se puede apreciar un aumento del tamaño del clítoris, hiperpigmentación y engrosamiento de los labios mayores vaginales, y puede no aparecer el orificio vulvar. Esto puede dar la apariencia a los genitales externos femeninos a los de los genitales externos masculinos, como podemos apreciar en la imagen. En cuanto a los niños, se puede apreciar un aumento del tamaño del pene, que puede llegar a pasar desapercibido. En la infancia, es común encontrar un crecimiento del vello púbico antes de los 8 años en niñas y antes de los 9 años en niños que presentan hiperandrogenismo. Puede ir acompañado de un acné, aparición de vello, principalmente en las axilas y la espalda, aumento del olor corporal y aumento repentino del crecimiento, que se frena al llegar la adolescencia, principalmente debido al aumento de la edad ósea respecto a la edad normal por la acción de los andrógenos. Lo que hacen es principalmente generar una osificación en las partes que todavía tienen cartílago y pueden crecer de los huesos. En adolescentes y mujeres adultas, los principales signos y síntomas son el hirsutismo, que es el aumento en la producción de pelo, y su aparición en lugares donde no suele existir en las mujeres normalmente, tales como el rostro, pecho, abdomen, piernas y brazos, así como una distribución característica de los hombres, que son las famosas entradas. Asimismo, se puede presentar una calvicie. Existe también el aumento de las irregularidades menstruales, es decir, que si existen periodos irregulares o la inexistencia de los mismos. La inexistencia de los mismos puede generar infertilidad. El acné severo, atrofia mamaria y el aumento de la masa muscular pueden llegar a ser frecuentes en las mujeres con hiperandrogenismo. Ahora, ya lo sabes, las hormonas sexuales tienen un impacto más allá del desarrollo sexual. Su desbalance, como en el hiperandrogenismo, tiene muchos orígenes y puede presentarse en distintas edades. Afortunadamente, es una enfermedad tratable, la cual sigue en investigación. No podemos hacer nada por los factores hereditarios que nos predisponen a esta enfermedad, pero siempre podemos cuidarnos teniendo un estilo de vida saludable, además de hacernos estudios y acudir a consulta médica de manera recurrente.
Ahora ya sabes qué es el hiperandrogenismo, las manifestaciones más comunes, así como las edades en las que tenemos que tener más cuidado, por lo que si encuentras algunas similitudes, acude a tu médico familiar o a la clínica de tu preferencia para un mejor análisis y cuidado.